Hola, ¿qué tal? Soy Marco Barahona, artista plástico y gestor cultural. Estamos en el tercer capítulo del proceso de cómo hacer una obra. Bien, yo quiero aprovechar esta obra para hablar acerca del proceso de creación de una pintura. Esto que está aquí, de acuerdo a la investigación que yo hice, estas termas en la antigüedad estaban, que son las termas de Papallacta. Por supuesto que este paisaje ha sufrido modificaciones. Yo esto lo vengo a poner en la etapa pre-incaica, hace mucho tiempo atrás. Pero igual, el volcán Antisana está allí, se lo puede ver, y este paisaje pues mayormente actualmente está. En todo caso, quisiera referir el por qué hacer esto. Resulta que en algún momento me encontré con una historia bastante interesante que llevó a la pintura el artista Alma Tadema. La obra que él hizo se llama Las Flores de Heliogábalus y nos hace referencia a una historia que sucedió con un emperador romano, Heliogábalus, que invitó a varios personajes que no necesariamente eran los que él más quería, y les dio de comer, les dio de beber. Como tenían por costumbre estas personas recostarse, él previamente había hecho poner muchísimas flores, tanto en el piso como en el techo, en las paredes, por todo lado. Cuando estas personas se empezaron a adormecer por la misma fragancia, terminaron muriendo, pero esto lo había planeado previamente, o sea, los mató a punta de flores o a punta de rosas. Yo recuerdo que en algún momento investigué si esto era posible y me encontré con un estudio que decía que las flores puestas en abundancia segregaban una sustancia que terminaba siendo venenosa. No sé cómo él sabría esto, pero en todo caso quedó registrado para la historia como una de las particularidades de este emperador al cual se lo considera loco. Bueno, el hecho de que Alma Tadema haya hecho visible este tipo de obras, se me ocurrió a mí hacerlo también con una de nuestras historias que en lo que yo creo, de lo que investigué, tengo entendido que las diferentes tribus o poblaciones de esa época mandaban primero a las mujeres en una especie de comisión de paz. Entonces, aquí ilustro yo cómo están en las termas haciendo fuegos y haciendo esto que ellas sabían hacer muy bien. La mujer en aquella época tenía un papel importante, aunque la historia nos hace creer lo contrario, que simplemente eran elementos a los cuales se los usaba para sacrificarlos o por abusar de ellos, lo cual no es cierto. Tenían un papel muy importante en el cual las diferentes castas sabían destinarlas. Algunas estaban para solamente, por ejemplo, para las artes, otras para lo que tiene que ver con que se llaman las que hacen parir a los chicos, a los niños, las encargadas de la medicina, encargadas de los decorados, todas estas cosas, estos decorados. Tengo que decir también que en los museos, por ejemplo, en el museo que se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, si nosotros vamos, nos encontramos con elementos que usaban para la belleza. Por ejemplo, si analizamos cómo son las pinzas para las pestañas, para las cejas, cómo son actualmente, y vemos las que están allí, son exactamente iguales. Ellos le dedicaban mucha atención a su cuidado, a su imagen, a su belleza. Entonces, para nada esta historia de que eran simplemente aborígenes, personas sin cultura, sin el conocimiento de lo bello. Bueno, esto con respecto a esta obra. Yo quisiera ahora ir mostrando cómo fue ese proceso. Bien, la historia comenzó aquí como idea. Esta era la idea inicial. Aquí está el título, Termas de Papallacta. Incluso le he puesto las medidas que posiblemente tenga, los elementos, a cómo los concebí.
pero posteriormente ya esto va cambiando a medida que vamos avanzando. Aquí tenemos la imagen ya un poco más pulida, un poco más editada, cómo van a ser, la posición de los cuerpos, la escala, etcétera, etcétera. Pero si vemos, aquí hay muchos defectos anatómicos. Entonces, tengo la idea un poco más elaborada, pero me voy a la siguiente parte, que es la verdadera estructura anatómica de cada uno de los cuerpos que van a componer esta imagen. Bien, aquí contraté modelos para ir haciendo los estudios anatómicos correctos, ¿ya? Porque yo a ellas las voy a poner a jugar, a la gallina ciega, cosas así. Entonces es muy necesario que tenga las proporciones anatómicas correctas. Aquí podemos ver las distintas posturas que fui ensayando para luego analizar bien qué proporción han de tener y que esto sea real, ¿no? Sea lo más acercado al realismo. Y acá, en este dibujo, tengo ya definitivamente cómo quiero que se vean en cuanto a la composición del cuadro. ¿Por qué este grupo acá y por qué estas dos niñas un poco separadas? Todo esto de aquí obedece a un estudio compositivo, porque tengo que tener en cuenta lo que va a ir en los espacios estos que no se ven. Entonces, este boceto de aquí, que ya tiene las respectivas luces y sombras, me va a servir perfectamente a la hora de ponerle color. Debo decir que esta es mi guía de volúmenes, porque hay más sombra en unos lados y porque hay menos sombras en otros. Ya todo eso lo tengo que resolver cuando esté yo con mi paleta de colores en el proceso final de la obra. Te invito a que te inscribas en mis cursos de dibujo y de pintura, los cuales tengo diseñados por módulos. Entonces vamos a explorar allí el proceso paso a paso, cómo concluir una obra que abarca teoría del color, dibujo, todo lo que se pueda, como está diseñado por módulos, lo podrás luego aplicar en lo que sea que tú quieras. Por ejemplo, podrías sí hacer obras de arte. La aplicación que tú le quieras dar, pues ya eso depende de tu creatividad. Los invito entonces a ver esta serie de videos en la que vamos nosotros a analizar el proceso desde que empieza una obra hasta que se termina. Esto lo vamos a hacer paso a paso. Si alguien quiere adquirir mis cuadros, por favor se comunica conmigo a nivel interno.